Buenas noches, queridos cofrades de Onda Capital y Radio Giralda. Estamos aquí hoy en el programa de La Manigueta y aquí desde la Casa Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, aquí en la calle Martín y Montañés, pues vamos a entrevistar a su hermano mayor, don José Joaquín León. Este señor, como bien sabéis, es periodista, nacido en Cádiz, pero bueno, ya aquí en Sevilla hace ya muchísimos años. Muy buenas tardes, José Joaquín. Hola, buenas tardes. Pues nada, comentaba a nuestros oyentes cofrades que naces en Cádiz, pero te vienes a Sevilla muy jovencito, ¿no? Bueno, yo en realidad a vivir a Sevilla me vine en el año 1978, cuando tenía 23 años, ¿no? Porque mi mujer estudiaba, la que posteriormente fue mi mujer, Maripaz, estudiaba en Sevilla, y entonces pues me vine también para aquí, pero sobre todo porque empecé a trabajar en ABC de Sevilla recién terminada la carrera. Pero mi relación con Sevilla es muy anterior, o sea, yo desde pequeño pues venía mucho, y la Semana Santa de Sevilla la llevo viendo desde que yo tenía 10 años, o sea, desde el año 1965, creo que fue la primera vez. Y realmente, bueno, pues han sido ya, quieras que no, más de 50 años y viendo la Semana Santa, y yo me enamoré de la Semana Santa de Sevilla desde que era un niño chico, o sea, que prácticamente ha sido toda mi vida cofrade, ¿no? Y bueno, realmente, como te decía, pues sí, un tiempo, ya más de medio siglo, en el que he ido viendo la evolución que ha tenido la Semana Santa, que ha sido tremenda, ¿no? Desde aquella Semana Santa de los años 60, ya con el final de los 60, sobre todo, con las primeras crisis de las cuadrillas de costaleros, y ya posteriormente el fenómeno a partir de 1973 de los hermanos costaleros. Pero sobre todo yo creo que el gran boom de la Semana Santa, por decirlo así, fue a partir de los años 80. Los años 80, curiosamente, coincide con la transición democrática. Yo creo que también tuvo mucho que ver porque cambió el sistema que existía hasta entonces. Y realmente la Semana Santa en los años 80 pues experimenta un crecimiento enorme. Las hermandades multiplican su número de hermanos. Hasta entonces pues los cofrades prácticamente se puede decir que se conocían todos, ¿no? O sea que lógicamente después en Semana Santa estaba el nazareno, al que se ha llamado siempre el capirotero, pero en lo que era la hermandad durante el resto del año pues eran muy pocas personas y se conocían todos en Sevilla en aquella época, hasta que ya, como digo, en los años 80, bueno, pues las hermandades adquieren una nueva dimensión, entran muchísimos jóvenes. Y otro aspecto muy importante fue la Expo 92, con la repercusión que tuvo, no por la exposición en sí, sino por la serie de actos que se organizaron, entre ellos el Santo Entierro Grande del año 1992, después de muchos años sin organizarse. Y realmente, pues como digo, la Semana Santa entra entonces en ese fenómeno que se llamaba la masificación. Y luego ya, bueno, no te voy a contar, porque yo creo que todo el mundo la conoce, la historia de la Semana Santa en los últimos años, ya más reciente, pero yo creo que lo que ha ocurrido en el siglo XXI, pues la madrugada del año 2000 con los incidentes tuvo también una notable repercusión, porque hasta entonces todo el mundo pensaba que la Semana Santa pues era, digamos, inatacable, o podríamos decir que tenía una dimensión muy grande y que eso no había, las bullas pues digamos se autorregulaban y no había ningún tipo de problema, hasta que se empezó a demostrar con aquellos incidentes que la Semana Santa también era sensible. Y yo creo que eso está condicionando pues la Semana Santa de hoy en día. En el último año, además, agravado con la pandemia del coronavirus, que nos dejó sin Semana Santa, y que es otro fenómeno pues que nadie hubiera imaginado si se lo hubieran dicho hace 20, 30 o incluso 40 años. Ahora hablamos sobre este tema de la pandemia, José Joaquín, pero hablas de que vienes a Sevilla a trabajar en el ABC, ¿no? Sí. ¿Quién te atrae a esta hermandad? Porque claro, buen conocedor de la Semana Santa de Sevilla y enamorado de ella, hay muchísimas hermandades. Claro. Pero bueno, te vienes a esta hermandad de la Soledad, de un solo paso, una sola Virgen, sin música. Sí, bueno, verás, yo a la Soledad no fue la primera hermandad que llegué, hay que decir la realidad. Yo
Al principio, pues yo soy hermano más antiguo que de la Soledad, soy del Silencio, que fue la primera, bueno, la primera fue San Isidoro, es la que me apunté. Me apunté de San Isidoro porque yo, sobre todo por cuestiones también de cercanía, yo vivía al lado de San Isidoro, en la propia calle San Isidoro, cuando estaba viviendo al principio en Sevilla. Y bueno, pues la primera hermandad en la que salí fue en San Isidoro, pero luego por amigos y también por devoción, por supuesto, me apunté en el Silencio, ¿no? Y la Soledad siempre me atraía mucho. Pero claro, yo también trabajaba y digamos que el Sábado Santo era un día que como que me venía mal, ¿no? Para salir de Nazareno y eso. La Soledad siempre me atraía mucho, la Virgen me atraía mucho. Pero luego cuando fui conociendo la hermandad por dentro, en los años 80, pues realmente pues fue, como quien dice, como un flechazo, ¿no? Porque también fue muy importante la salida de la Virgen en el Vía Crucis, que yo eso lo viví muy intensamente, y yo recuerdo la casa de hermandad en la calle Cantabria, con los años en los que yo cuando llegué pues estaba de hermano mayor Rafael Riera, y el teniente de hermano mayor era Rafael Ruiberri. Y bueno, pero yo tenía también mucha amistad con Manolo Rodríguez y con otros cofrades muy significados de la Soledad. También era muy amigo de Ramón Pineda, con el que pasaba muy buenos ratos y aprendí mucho de Semana Santa y de cofradías en general, ¿no? Y ese ambiente tan familiar, tan entrañable que yo noté en la Soledad, pues fue el que hizo que ya me inscribiera como hermano a partir de los años 80, finales de los 80, y ya digamos que me incorporé a la hermandad con cierta regularidad, hasta que ya después, pues es verdad que hubo unos años más recientemente, durante el siglo XXI, que estuve trabajando en Cádiz durante 8 años, y bueno, venía y salía los sábados santos, pero no podía vivir la vida de hermandad del día a día, ¿no? O sea, yo no podía en esa época venir a una misa de hermandad un viernes, por ejemplo, pero sí seguía saliendo de Nazareno los sábados santos. Y yo creo que, por resumir, pues a mí a la Soledad me han traído, en primer lugar, la Virgen, y en segundo lugar, los hermanos de la Soledad. Y además que han nombrado un ramillete de hermanos que incluso muchos han sido hermanos mayores. Sí, bueno, sí, algunos sí, otros no. Vamos, yo la verdad que con todos los hermanos mayores que ha tenido la Hermandad de la Soledad, he tenido siempre unas relaciones estupendas y nada más que puedo hablar bien de ellos, ¿no? De todos los que yo he conocido, porque incluso, bueno, los más recientes, con Ignacio, que fue mi antecesor, que fue el que me puso de teniente de hermano mayor en su junta, con José Ramón Pineda, que además de ser hijo de Ramón, que ya con su padre yo tenía mucha amistad, bueno, pues él también ha sido siempre un hermano con el que he tenido una relación de amistad muy entrañable desde hace mucho tiempo, con José Manuel Albiá, que fue precisamente el que me nombró para la exaltación de la Cruz de Mayo, y que también, bueno, pues también tenía amistad con él de antes, ¿no? Y con Pepe Rueda, en fin, como digo, con todos, ¿no? Realmente ese ambiente familiar que ha tenido la Hermandad de la Soledad, pues ha hecho siempre que me sintiera en casa, ¿no? No como en casa, sino en casa. Esta hermandad se considera muy familiar, ¿no, José Joaquín? Sí, es una hermandad familiar, y esto a veces, yo lo he comentado porque muchas veces cuando se habla de las hermandades y de ese término familiar, pues tiene un doble sentido, ¿no? Que a veces se utiliza en un sentido favorable y otras veces en un sentido peyorativo. Claro, a veces hay quien opina, bueno, una hermandad familiar, ¿qué es? Que la hermandad pertenece a 2 o 3 familias, que son las que, digamos, mangonean el cotarro dentro de la hermandad y los demás tienen que hacer lo que ellos digan. No, yo no entiendo así la Soledad. Es verdad que ha habido... a mí una de las cosas que más me gusta de la hermandad es la protestación de fe. Desgraciadamente este año no se podrá hacer como es costumbre, pero bueno, la protestación de fe de la hermandad es muy bonita, porque ahí se ven cuando se unen pues 3 o incluso a veces hasta 4 generaciones, hemos visto, ¿no? De el abuelo, el padre, el hijo, y a veces no solo el abuelo, sino hasta el bisabuelo, ha habido algunos casos. Entonces, y algunos ya a lo mejor pues su padre también era, y el padre de su padre. Entonces toda esa tradición de familias que han venido y que han hecho la hermandad durante muchos años,
Pues eso es muy bonito, pero ese ambiente familiar, como digo, después hay una doble familia, porque está tu familia particular, a lo mejor tu padre, tu abuelo, que te apuntaron como hermano. En mi caso a mí no me apuntó mi padre, me apunté yo solo, pero yo he apuntado luego a mis hijos y ahora voy a apuntar a mis nietos, ¿no? O sea que todos en algún momento hemos llegado por vez primera, pero también es verdad que esa cadena de hermandad familiar se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Pero no es solo nuestra familia, como digo, es también la familia que formamos entre todos, porque al final resulta que tú tienes tu propia familia, pero luego con los hermanos que tienes ahí, pues el propio nombre de hermanos nos habla de hermandad y nos habla de una familia, que es lo que tenemos que ser entre todos, la familia soleana, como se suele decir. Y ese espíritu es el que yo creo que todos tenemos la responsabilidad de transmitírselo a las siguientes generaciones, para que sigamos manteniendo pues esa característica que yo creo que es una de las señas de identidad de la Hermandad de la Soledad. José Joaquín ha hablado de esa entrañable protestación de fe que se celebra en la función principal delante de la Virgen, como tú has comentado, con la familia, viendo a los abuelos, los nietos, los hijos. ¿Cómo se presentan este año los cultos internos? Bueno, pues me gustaría responderte, pero es que en este momento yo no tengo la bolita del pitonizo, ¿no? A ver, nosotros tenemos nuestro plan, lo que le decimos el plan A, pero luego vendrán las autoridades que nos dirán las normas y nos condicionarán con una serie de medidas que nos pueden influir y lamentablemente creo que en cierto modo estropear algunas de las ideas que tenemos, ¿no? Hombre, nosotros para la función principal de este año, pues lo que tenemos previsto es que la presida y predique el arzobispo de la Seu d'Urgell, don Joan Enric Vives, que es también copríncipe de Andorra, pero que bueno, que a pesar de que suene así como una cosa muy distante, es un hermano de la Soledad de San Lorenzo, porque él también, lo suele decir, él conoció la hermandad, vino aquí y se quedó como hermano, ¿no? O sea, se ha ido lógicamente porque él tiene su ministerio sacerdotal y con su obispado en Andorra, en la Seu d'Urgell, perdón, pero bueno, que realmente, como digo, él es como un hermano más de la Soledad. Entonces, él será el que predique, si puede venir, claro, porque esa es la siguiente cuestión. Podría darse el caso, esperemos que no, de que por las circunstancias pues no pudiera venir. Pero aparte ya del predicador, bueno, lo que es la función en sí, este año el principal inconveniente que vamos a tener es el aforo. El aforo está limitado actualmente en la parroquia de San Lorenzo. La capacidad oficial son 240 personas, pero en una función principal de la Soledad, pues lo normal es que hubiera más de 400 personas en los años habituales, ¿no? En un año cualquiera. Este año, pues nos tememos que vamos a oscilar entre el 30% o el 50%, y esto haría pues que más de la mitad de los hermanos que habitualmente vienen a una función de la Soledad no puedan venir. Tendremos que adoptar una serie de medidas, tanto para ver cómo lo aforamos, también intentar que reservarle de alguna manera también el sitio, aunque lógicamente no va a haber privilegios, pero sí también hay personas a las que hay que mantenerle su sitio, como pueden ser los del protocolo, que hemos reducido al mínimo, porque a los de otras hermandades pues los vamos a llevar a otros días del quinario, pero no para que no, digamos, ocupen plazas en la función principal. Y después lo retransmitiremos para que los hermanos lo puedan ver por streaming a través de nuestro canal de YouTube, de manera que quien desgraciadamente no pueda acudir físicamente, bien porque no haya capacidad suficiente, o bien también porque tenemos a muchos hermanos veteranos, a personas que son hermanos de nuestra hermandad, pero que tienen ya a lo mejor más de 80 años y están pues muy, entre comillas, vigilados por sus familias para que no salgan a la calle, para que no se arriesguen y no estén en unas situaciones de peligro. Bueno, pues para que esos hermanos que tantos años llevan acompañándonos también la puedan ver. Y finalmente, pues tenemos también la duda de cómo se va a hacer la protestación de fe, si se puede hacer físicamente. Desde luego no se hará al modo tradicional, jurando con la mano y besando los evangelios y el libro de reglas, porque evidentemente eso no se puede hacer ahora, ¿no?
Entonces, bueno, es posible que se tenga que reducir o bien hacer un simple gesto a los hermanos que estén en el templo o a unas malas, digamos, que solamente hagan la protestación el hermano mayor y el secretario en representación de toda la hermandad. Eso todavía no está definido. A mí me gustaría que los hermanos, por lo menos los hermanos que estén presentes en el templo, puedan pasar por delante de los evangelios y del libro de regla para hacer la protestación de fe, si no al modo totalmente tradicional, sí de la mejor manera posible, ¿no? Pero como digo, ya es algo que no depende solamente de nosotros, sino de las medidas que en cada momento acuerden las autoridades. Se inicia mañana, José Joaquín, el triduo a la Virgen de Rocamadour. Hombre, supongo que muchos cofrades conocerán esta vocación. Si puedes comentar un poquito de esta vocación para aquellos que desconozcan, porque lógicamente yo creo que no hay quien no sepa dónde está Rocamadour, pero para aquellos que lo desconozcan, entrando en la parroquia, donde está la capilla del Dulce Nombre, justo al lado se encuentra este retablo magnífico, donde está este mural de la Virgen de Gloria de Rocamadour. Sí, bueno, cuando tú has dicho dónde está Rocamadour, yo al principio me he quedado así un poco como diciendo, ¿qué es Rocamadour? Porque hay varios, o sea, el origen de Rocamadour está en Francia, como muchas personas sabrán, y es una virgen que tiene una devoción enorme, ¿no? Una devoción que, bueno, si nos ponemos a hablar de Rocamadour necesitaríamos un programa entero casi, ¿no? Entonces voy a intentar dar solo 2 o 3 detalles, simplemente decir que la Virgen de Rocamadour, pues como digo, una devoción de origen francés, de la zona del sur de Francia, de muchísima devoción por la zona de los Pirineos y toda esa parte, digamos, cerca de la frontera, vinculada también en algunas leyendas a los templarios, en fin, que tiene también muchas leyendas y muchas tradiciones. Es más, incluso un escritor francés que no tiene nada de religioso y que a veces ha sido incluso acusado de todo lo contrario, como es Michel Houellebecq, en uno de sus libros, pues habla de su experiencia personal cuando fue al santuario francés de Rocamadour, de la Virgen francesa, para intentar convertirse, ¿no? Y de tener esa experiencia religiosa. La devoción, pues, la historia, como digo, es muy interesante, se va extendiendo desde Francia por toda la península, sobre todo por la zona de la ruta de la Vía de la Plata. En Extremadura también hay bastante devoción a la Virgen de Rocamadour y llega a Sevilla. Es una hermandad muy antigua que ya en el siglo XVI consta que tenía mucha devoción y que, por ejemplo, pues tiene también, aparte de ese retablo tan precioso que hay en la parroquia de San Lorenzo, tiene la singularidad de que no es una virgen que veneremos al modo tradicional sevillano de una imagen, sino que es un retablo. La Virgen está en el retablo, bueno, pero no es una imagen palpable que se pueda llevar de un lado para otro ni hacerle una procesión, ¿no? Y realmente, pues, como digo, es una devoción muy antigua, que la hermandad tiene además un patrimonio propio, o tuvo, mejor dicho, que ahora ya, pues, después de la fusión que tuvieron ellos primero con la Hermandad Sacramental de San Lorenzo, y ya posteriormente, cuando la Hermandad Sacramental de San Lorenzo se fusionó con la Soledad, que era una cofradía de penitencia simplemente, pues la Hermandad de la Soledad se convirtió, por decirlo así, en una hermandad sacramental por su fusión, pero también en una hermandad de gloria, porque la de Rocamadour era de gloria, ¿no? Y de su patrimonio, pues yo destacaría, por ejemplo, el llamado Sin Pecado de Gala, que es una auténtica joya del siglo XVI, que va a estar ahora en el altar mayor de San Lorenzo durante los días del triduo, aunque a pesar de que, bueno, pues está en un estado, digamos, muy delicado, ¿no? Bastante delicado a la hora de exponerse y de que lo puedan ver. Y luego también tiene el llamado Sin Pecado de Diario, que a pesar de que diga de diario en el nombre popular, pues no deja de ser una gran joya, que también tiene bordados muy interesantes del siglo XVIII, con una pintura también de Domingo Martínez, y que se va a exponer precisamente en la exposición de las Cofradías de Penitencia de Sevilla, que tiene previsto organizar el Consejo de Hermandades y Cofradías en la Fundación Cajasol durante la Cuaresma y la Semana Santa. Así que, como digo, es una devoción muy antigua y que todavía sigue teniendo arraigo, porque en la parroquia de San Lorenzo pues hay personas que
van a rezarle a la Virgen en su altar y mantienen ese espíritu que yo creo que para nosotros también es una de nuestras señas de identidad, ¿no? Porque forma parte como titular de la Hermandad de la Soledad. Comentar a los cofrades que aunque la Hermandad de la Soledad tiene una titular que sale y procesiona a la calle, pero bien decirle que aquí se celebra culto al Niño Jesús de Rocamador, a la Virgen de Rocamador, al Beato Marcelo Espínola, se celebra también lo que es el quinario a la Santísima Virgen de la Soledad, el triduo y función de lo que es el Santísimo Sacramento. Claro. Con salir. Es que nosotros es una hermandad muy activa, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que verás, la Hermandad de la Soledad se le dice la Hermandad de la Soledad y parece que es solamente una virgen sola, como tú decías, ¿no? Pero la Hermandad de la Soledad es como nuestro archivero Ramón Cañizares, que es el historiador y el cronista oficial de nuestra hermandad. Pues yo algunas veces lo he comentado también con él y cuando hicimos también la exposición que se celebró en el Ayuntamiento de los 150 años del traslado a San Lorenzo en el año 2018, que la celebramos, bueno, pues la Soledad es una hermandad que en realidad aglutina a 5 hermandades. O sea, es una hermandad que digamos que son 5 hermandades en una, por decirlo a nivel popular. Y claro, porque no es solamente la de penitencia de la Soledad, sino que también serían, pues, esta que hemos hablado de Rocamador, que era de Gloria, la de la Sacramental de San Lorenzo, que además es una de las sacramentales más antiguas de Sevilla, y la Sacramental de San Lorenzo, además, a su vez, acogió a otra hermandad sacramental, que era la de San Juan de Acre, que tenía una collación propia con un fuero independiente, ¿no?, que estaba también situado, pues, al final de lo que sería ahora la calle Santa Clara, ¿no?, que todavía se recuerda esa zona de San Juan de Acre. Y estas 2 sacramentales, la de Gloria de Rocamador y la de las Ánimas Benditas del Purgatorio, o sea que somos 5 hermandades en una, por eso tenemos mucha devoción y muchos cultos. En el culto externo este año, lógicamente, no se podrá realizar la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. ¿Qué va a influir en los hermanos, en su devoción a la Virgen, en su espiritualidad, en lo que es también el coste que genera, ¿no? El no poder hacer esto? También repercute en lo que es las arcas de la hermandad también, ¿no?, a la hora de poder repartir para caridad, ¿no?, que ahora hablaremos también de caridad, ¿no? Bueno, son muchas cosas las que habría que matizar ahí. Verás, evidentemente no hacer la estación de penitencia es un golpe duro para cualquier hermandad, para la nuestra también. No vamos a decir, bueno, pues para nosotros es menos que para otras. No, para nosotros también es muy importante hacer la estación de penitencia y llevar a nuestras imágenes a la catedral. En el componente social que tiene una hermandad sabemos que hay un porcentaje de hermanos que nada más que vienen para salir en Semana Santa, eso es así, y son muchos, ¿no? O sea, no podemos negarlo, en nuestra hermandad y en todas, pero en la nuestra pues también son muchos, no se podrían a lo mejor cuantificar exactamente porque otros vienen a otros cultos y otros vienen a otras cuestiones, pero en fin, son muchos hermanos los que ocurre. Pero sin embargo en la nuestra, a veces en Sevilla se establece un poco la división de hermandad y cofradía, entendiendo por cofradía la que sale en Semana Santa y hace su estación de penitencia a la catedral, y por hermandad pues la que tiene actividades y cultos durante el resto del año, ¿no? Se suele decir, bueno, pues tal hermandad o tal es más hermandad que cofradía, o es más cofradía que hermandad. ¿Por qué? Porque es verdad que a lo mejor hay algunas que los hermanos pues acuden masivamente para salir en Semana Santa y durante el resto del año desaparecen y realmente pues no llega casi nadie, y a lo mejor hay otras que por lo que sea pues tienen más vida de hermandad. Yo creo que la Soledad es muy hermandad, o sea, la Soledad tiene una vida de hermandad bastante importante durante todo el año y tiene un porcentaje también bastante amplio de hermanos que participan en los cultos y que acuden a la hermandad durante todo el año. Pero desgraciadamente con la pandemia también la vida de hermandad se ha visto resentida, porque ahora mismo los cultos sí los podemos organizar, pero con menos público, y luego pues la casa de hermandad la tenemos abierta pero con muchas restricciones. Y, por ejemplo, por decirlo a nivel popular, pues no se puede organizar ni un pescadito, ¿no?, ni un acto de convivencia, ni prácticamente nada. Entonces, todo eso resiente la vida de hermandad.
yo diría que en la misma proporción o incluso hasta más si nos apuras que el hecho de hacer la estación de penitencia, que es muy importante, como digo, pero que al fin y al cabo es un día del año, ¿no? Un día muy importante, por cierto, ¿no? No lo minimicemos. Pero que, como decía, pues la pandemia es un inconveniente con el que tenemos que lidiar todas las hermandades. En el aspecto económico me consta que en otras hermandades ha influido muy negativamente, han tenido muchas pérdidas. En el caso nuestro, pues quizá menos, también por supuesto, no voy a quitarle importancia porque la tiene y hemos tenido menos ingresos que otros años, pero al ser una cofradía de un paso pues, y sin música, pues quizá esto hace que lo podamos soportar mejor dentro de las dificultades, ¿no? Y luego en la acción social, en las obras de caridad que realiza la hermandad, pues no solamente no se ha notado negativamente, sino que lo hemos incrementado este año. Y eso ha sido gracias a la generosidad de nuestros hermanos. Si quieres lo abordamos ahora, pero nosotros hemos organizado 2 campañas especiales de donativos, una en primavera y otra en Navidad, y entre las 2 campañas pues hemos conseguido recaudar algo más de 28.000 euros, que es una cantidad importante para una hermandad, y 28.000 euros para destinarlo íntegramente a la acción social de la hermandad, ¿no? Y como digo, gracias a la generosidad de los hermanos, pues no solamente no hemos disminuido la ayuda social ni las actuaciones de caridad, sino que las hemos incrementado. José Joaquín, hemos estado hablando de caridad y me gustaría preguntarte sobre este proyecto que la hermandad lleva a cabo, que es el proyecto Azarías. ¿Qué nos puede decir? Bueno, el proyecto Azarías, yo creo que es uno de los dentro del capítulo de acción social, quizás el emblema, podríamos decir, de nuestra Hermandad de la Soledad. Empezó hace 5 años y está orientado a conseguir que los mejores, podríamos decir, o los alumnos más responsables o más interesados de los 3 institutos del Polígono Sur de Sevilla puedan continuar sus estudios y llevar después eso a carreras universitarias o a buscar salidas profesionales de futuro, ¿no? Entonces, actualmente el proyecto Azarías está enfocado pues a alumnos sobre todo de cuarto de ESO y de primero y segundo de bachillerato para acompañarlos en ese recorrido hacia la universidad. Actualmente está atendiendo a 27 alumnos del Polígono Sur y la verdad que también pues con las circunstancias de la pandemia pues ha sido muy complicado, ¿no? Lo que pasa es que es un proyecto que también tiene sus propios patrocinadores, tiene diversas empresas y entidades sevillanas, aparte de personas particulares que nos ayudan y pues con su generosidad también hacen posible el proyecto, hasta tal punto de que ya tiene, pues podríamos decir, una autosuficiencia, en el sentido de que a la Comisión de Caridad no le cuesta el dinero, sino que se autoabastece y la Comisión de Caridad, con los fondos propios que tiene, pues puede atender sobre todo las necesidades de personas que no tienen, bueno, que necesitan ayuda para el economato social del casco antiguo, en fin, cosas, digamos, más perentorias, ¿no? Pero este proyecto es muy importante porque es con el objetivo de conseguir de ayudar, porque nosotros por nuestra cuenta no lo podemos hacer solo, pero sí de ayudar a que poco a poco vaya produciéndose esa transformación social en un barrio como el Polígono Sur, que está entre los más deprimidos de Sevilla, y creo que es una labor muy importante que ya los jóvenes del barrio pues lo están apreciando y que creo que se valora muy bien en la ciudad. Y terminamos ya, que el tiempo ya no nos apremia. Y bueno, pues te ofrecemos estos micrófonos por si quieres comentar algo a tus hermanos y a Sevilla Cofradiera. Y bueno, si quieres comentar una pequeñita anécdota breve, y si no, pues ya en otro momento volveremos a estar contigo, si Dios quiere. Bueno, yo más que de anécdota, porque como anécdota, por ejemplo, te puedo decir una que fue que un sábado santo se me olvidó la medalla para salir, ¿no? Pero bueno, que eso, más que una anécdota, fue casi una pesadilla en ese momento, pero bueno, me prestaron una. Y no estaba entonces en la Junta, también hay que decirlo. Y bueno, sí quería comentar que creo que, como decía antes, yo estoy muy agradecido a los hermanos de la Soledad de San Lorenzo, porque
Creo que en estos tiempos de dificultades es cuando de verdad se ve cómo es una hermandad, ¿no? Y en estos momentos que han sido de dificultades por muchos motivos, por la pandemia, en fin, por las propias circunstancias de la hermandad, pues los hermanos han sabido estar a la altura de las circunstancias. Entonces, yo llegué al cargo por una serie de, digamos, al azar casi, porque estaba de teniente de hermano mayor y me correspondía estar durante los 8 meses que quedaban, pero realmente para mí ha sido un orgullo, ¿no? Y yo nada más que puedo estar agradecido a los hermanos de la Soledad de San Lorenzo por su generosidad, como decía antes, y sobre todo porque ellos realmente entienden lo que tiene que ser esa hermandad familiar, esa gran familia soleana que queremos entre todos. Entonces, pues yo querría terminar con ese mensaje, ¿no? Pidiéndole a los hermanos que sigan siendo la gran familia soleana que siempre han sido y que nunca deberíamos dejar de ser. Bueno, pues que la Santísima Virgen escuche esta petición tuya. Y bueno, pues buenas noches, nuestros queridos oyentes y cofrades de la Manigueta, y volveremos para el próximo programa. Buenas noches. Gracias.